aquí adentro. Amén. Préndeme las luces, por favor, hijo. Vamos a conocer a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Dónde están aquellos que nos visitan por primera vez? Levántame una de sus manitos, queremos conocerlos. Si es que tenemos hoy alguien que nos visita por primera vez. ¿Hay alguien por ahí que nos visita por primera vez? Una de tus manitos, levántame. Queremos conocerte. Estamos aún en periodos de vacaciones y entendemos que mucha gente está aún viajando, aprovechando, y algunos vuelven de las vacaciones ya pronto. ¿Hay alguien? ¿Sí? No hay problema. Que el Señor te bendiga, no hay ningún problema. Solo queremos conocerte y decirte, sea muy bienvenido a la casa de Dios. Y en esta tarde vamos a pasar un tiempo muy agradable en la presencia aquí en la casa de Dios. Me gustaría que puedas darle un abrazo a la persona que está a tu lado y decirle, bienvenido aquí a la casa del Señor. Sea muy bienvenido, bienvenida, con mucho cariño y respeto. Sí, a la casa de Dios. A los que vuelven de las vacaciones, bienvenidos. A los que continúan, que el Señor los bendiga. A los que se conectan, que el Dios los bendiga. Gracias. Eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a bajar hoy, hijo. Vamos a bajar. Hoy vamos a acercarnos bien a las personas, a la gente. Vamos a estar juntos para que podamos conversar y charlar un poquito. Eso. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Amén. 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 Si pueden ir buscando sus Biblias en el capítulo número 12 del Evangelio de Juan. Capítulo 12 del Evangelio de Juan fue también el capítulo que utilizamos hoy en nuestro momento de oración a las 6 de la mañana por Zoom. Capítulo 12 del Evangelio Juan. Yo quería hablar con ustedes al respecto de un tema, al respecto de la honra. La honra, cómo funciona la honra, por qué la honra es bíblica, cómo debemos honrar primeramente a Dios, cómo debemos también honrar, tener honra para con los hermanos, por qué eso es bíblico, cómo eso es producido. Y quería hablar con ustedes sobre la honra en esta tarde. Pero para que entiendan bien el principio, el concepto de la honra, necesitamos entender algo muy importante al respecto de que el reino de Dios no consiste en un sistema democrático. El reino de Dios no es hecho por un sistema democrático. El reino de Dios no es sobre la mayoría. El reino de Dios no está hecho sobre derechos. El reino de Dios no es democrático. Y hoy voy bien despacito para que todos podamos entender este concepto y este principio. El reino de Dios no proclama que todos tengan los mismos derechos para todas las personas, independientemente de lo que lo hagan, porque no es democrático. El reino de Dios no fue escogido por la mayoría. El reino de Dios siempre fue. El reino de Dios no fue votado con fraude o sin fraude. El reino de Dios ya existía antes de la democracia. Ahora,
Si tú piensas conmigo, si el reino de Dios no es democrático, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios no funciona como nosotros pensamos. Y es por eso que de vez en cuando no lo entendemos. Si nosotros queremos relacionarnos con Dios con una mentalidad democrática, no nos vamos a poder comunicar con Él. Porque no es el lenguaje del reino de Dios. Si pensamos con nuestra mente occidental, no vamos a poder entender los principios divinos del reino de Dios, porque no es democrático al punto de que si nosotros queremos comunicarnos con Dios a través de una mentalidad democrática, no podremos comunicarnos con Él. Y muchas personas a menudo ignoran o olvidan por completo la honra. Olvidan por completo sobre este principio divino, que no solamente tiene la capacidad de abrir puertas para nuestras vidas, mas también para bendecirnos. Entonces, cuando nosotros no tenemos conocimiento en una área cuya cual, si la practicamos, podemos tener beneficios y bendiciones, no es porque Dios no quiere bendecirnos. No es porque Dios no lo quiso así. No es porque no es la voluntad de Dios. Existen privilegios y beneficios nuestros que por falta de conocimiento, o en otras palabras, por ignorancia nuestra, no los aprovechamos. Entonces, necesitamos entender primeramente que el reino de Dios no es democrático. No se trata sobre lo que yo pienso, no se trata sobre mi voto, no se trata sobre mi voluntad, no se trata como yo veo las cosas, no se trata como a mí me gustaría que implementen las cosas, no se trata como yo pienso que debería ser, porque no es democrático. El reino de Dios va mucho más allá de lo que tú piensas, imaginas, sientes, quieres o anhelas. El reino de Dios es sobre principios. Repite conmigo, el reino de Dios es sobre principios. La honra es un principio. La plantación y cosecha es un principio. Mateo 7, Mateo capítulo 7, el versículo 1 y 2 va a decir así: no juzguéis para que no sean, porque con juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. Entonces el Señor está queriendo decir, el reino de Dios es sobre principios. Y el principio es, punto final. No hay será, hay cómo, el principio es, punto final. Y aquí en el versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo está diciendo en otras palabras, en blanco y negro, bien claro, para que tú entiendas que los principios no pueden ser quebrados. No podemos romper los principios, porque no es que el principio es como una ley humana.
en la cual podemos intentar buscar alguna manera para intentar o esquivar o anularla. No existe medios para esquivar un principio. El principio es. El principio es. Y dice más aún, porque con el juicio, versículo número 2, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. Él está diciendo, el reino de Dios es sobre principios y no sobre ganas o sentimientos. Porque un día se me da la gana de juzgar a alguien por la apariencia que está. Y justo hoy llegando a la iglesia, entro por las puertas y yo llegué de shorts, una camiseta bien de verano, y una persona que no está aquí, ok, una persona que no está aquí, no es nadie aquí de la iglesia hispana, con el resto ya saben todo, pero una persona me dijo así, y me miró así, pastor, ¿tú vas a predicar así? Y yo le dije, querida, ¿cuál es el problema de si predico así o no predico así? ¿Vas a dejar de recibir mi prédica por la manera que estoy vestido? O la persona atrás de ese short, de esa camiseta, deja de ser la misma por causa que no está con terno y corbata. O sea que si no estoy vestido a la manera que a ti te gusta, me anulas y me cancelas por el hecho que estoy vestido de una manera que a tu punto de vista no es correcta. Y yo no tengo nada en contra quien usa shorts y camiseta, no tengo nada en contra. Yo también sí sé que para venir a la casa de Dios tenemos que venir bien vestidos, porque no nos presentamos delante del Rey de la manera que nos da la gana. Yo sé eso. Pero no era el horario del culto, era una hora y poquito antes del culto. Entonces, el reino de Dios no se trata de la manera como a ti te gustaría que sea. El reino de Dios no se trata de cómo tú piensas que debería ser. Y con todo respeto a ti, a mí, a todos nosotros, a vosotros, a todos, nuestra opinión es respetada, mas ella no va a cambiar los principios del reino de Dios. Dile a la persona que está a tu lado así con mucho respeto, así, pero mírale en sus ojitos con mucho respeto y dile, con todo respeto, dile, tu opinión no va a cambiar el reino de Dios, porque el reino es sobre principios, punto final. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, lo sientas o no lo sientas, el reino de Dios es sobre principios. Y yo me acuerdo una vez, y aprovechando que mi papá no está aquí, estábamos en la mesa hablando sobre cómo éramos en el pasado. Una persona que está cerca de mí, no voy a decir quién ni lo voy a mirar, dijo, éramos flacos. Y comenzamos a hablar sobre cómo éramos antes de convertirnos. Y mi papá dijo así, a él, hablando sobre mí, yo le obligaba a ir a la iglesia. Le obligaba.
Porque si vivía debajo de mi techo, él tenía que obedecer lo que yo decía. Y era verdad, él me obligaba a venir a la iglesia. Porque él estableció un principio. Y independientemente si a mí me gustaba el principio o no, tenía que cumplirse. El gran problema hoy en día es que nosotros pensamos, queremos, hablamos, sentimos que las cosas deberían ser diferentes. Y una de las últimas charlas que hubo entre una persona, mi pianista se me fue. No, tranquilo, tranquilo, hijo. Vamos a dejarlo así bien claro para que no digan que no escucharon por causa que el teclado estaba muy alto. Ya me perdí en lo que estaba diciendo. La última vez que hubo una charla entre alguien que pensó, que quiso, que deseó, que tal vez algunos principios del reino de Dios sean un poco diferentes, fue Job. Y a mí me encanta cómo Dios le responde a Job. Mira, busca conmigo, abre tu Biblia, vete a Job. Voy a leer solo algunos versículos. Hay varios capítulos a partir del versículo 38 que va a mostrarle a Job sobre Job, con todo respeto, tu opinión te la respeto, pero no va a cambiar las cosas del reino de Dios porque ellas son, y Dios le dice, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, ya que piensas y eres tan inteligente que quieres cambiar las cosas del reino de Dios. Dime dónde tú estabas cuando yo fundé la tierra. Versículo número 5. ¿Quién ordenó su medida? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y Dios continúa dándole palo. Mira lo que le dice. Versículo 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Declara si sabes todo eso. 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y por dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Para qué las lleves a sus límites y entiendas sus sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que vengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Versículo 28, y le dice, ¿tiene lluvia? ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién le engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan en la faz del abismo. ¿Puedes tú atar los lazos de los Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás? Y continúa y continúa y continúa. Es una manera de Dios diciéndole, Job, con todo respeto a tu opinión, mas ¿dónde estabas cuando
Yo creé el mundo. Job, ¿dónde estabas cuando yo estaba midiendo? Entonces, los principios son y punto final. Ahora, a nosotros como seres humanos no nos gustan esos conceptos llamados principios, porque nos hacen sentir que nos están imponiendo algo. Y en realidad no es una imposición, porque los principios pueden ser o obedecidos o no. Cada uno decide si obedece a un principio o no. El principio no es impuesto o obligado a nadie, absolutamente nadie. Pero de que hay consecuencias en ambos lados, si la obedeces o no, hay. Entonces hay principios que nosotros tal vez no nos guste, mas no significa que no tenemos que aceptarlos. Entonces, el reino de Dios es sobre principios. Pocos ven relevancia en el principio de la honra, por eso mantienen su corazón indiferente ante él. Y ellos mismos se privan de las maravillosas riquezas que se produce a través de la obediencia de este principio. La obediencia tiene riquezas escondidas. La obediencia tiene riquezas escondidas. Y atrás de cada principio hay una riqueza a ser encontrada si es que la obedecemos. La honra es un principio que tiene riquezas preparadas para nuestras vidas. En un estudio hecho, en varios estudios, comentarios bíblicos, estudios teólogos, fue descubierto que la honra se puede demostrar con una actitud, con una palabra y hasta con un pensamiento. Con una actitud, con una palabra y hasta con un pensamiento. Por eso que toda verdadera honra siempre comienza en el corazón. La honra puede ser demostrada con una actitud, con una palabra y hasta con un pensamiento. Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículo número 20. Hasta el 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 20 dice que ellos también subieron para adorar en la fiesta. O sea que es posible ir a adorar y no conocer a Jesús. Es posible ir a adorar junto con todos los otros hermanos y no conocer a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo:
Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará. Ahí también estará. Y si alguno me sirviere, mi Padre le. Jesús estaba preparándose para el sacrificio, para su sacrificio, destacando un momento específico acá al respecto de la honra. La historia cuenta que los griegos querían ver a Jesús. Los griegos querían ver a Jesús. Y yo te pregunto, ¿hay malo en querer ver a Jesús? ¿Hay algo malo en querer ver a Jesús? ¿Sí o no? ¿Hay algo malo, sí o no? No. No hay nada malo. Entonces, ¿querer ver a Jesús es bueno, sí o no? ¿Sí o no? Y si yo te digo que ni todo lo que es bueno es correcto. No hay ningún problema en querer ver a Jesús. No lo hay. No hay. Solo que en este caso, si tú prestas atención en el versículo 20, dice que estos griegos también subieron para adorar en la fiesta. Entonces ellos no eran personas que no tenían conocimiento, ningún conocimiento al respecto, porque ellos subieron a adorar. Entonces, si subieron a adorar, es el tipo de persona que hoy en día representaría a las personas que van a la iglesia, a los creyentes, a la iglesia. No está hablando con gente que no conoce, está hablando con gente que subió a adorar. Entonces es posible subir a adorar y no conocer a Jesús. Es posible decir, yo voy a la iglesia para poder adorar a Jesús y no conocer a ese Jesús a quien estamos diciendo estoy yendo a adorarlo. Es posible decir, yo voy a adorar y no conocer a aquel que yo adoro. Y la honra es un principio fundamental en el reino de Dios, porque ella es capaz de cerrar o abrir puertas para nuestra vida. Mira lo que Jesús les responde. Jesús les dice, llegó la hora en la cual ahora, quien me quiera ver, los tiene a ustedes. Si quieren verme, que te vea a ti, porque ustedes son mis servidores, y los que sí me sirven y me siguen estarán conmigo y yo estaré con ellos. Entonces, si alguien me quiere ver, que les vea a ustedes. Versículo 27 ya cambia el escenario y ya no se habla más al respecto de lo que pasó con los griegos. Ya no tiene nada que ver con ese asunto. Que eso significa que los griegos no llegaron a ver a Jesús. Porque la honra, ella te abre o te cierra puertas. Repite conmigo, la honra o me abre o me cierra puertas. La honra de Dios, la honra en el reino de Dios es un principio fundamental. Y fue establecido a través de la soberanía de Dios. ¿Qué eso significa?
que el reino de Dios se rige por principios inmutables, no por opiniones. Ahora, ¿mi opinión es descartada? No, es respetada, es escuchada. Pero ¿eso significa que va a cambiar ese principio? No, no lo va a cambiar. Sea tan linda tu opinión o tan fea, no la va a cambiar. Entonces, si no la va a cambiar, el problema de no obedecer a un principio o no querer implementarlo a nuestra vida no es culpa de Dios, sino culpa nuestra. Porque si un principio es inmutable, llorando continúa siendo principio, riendo continúa siendo principio, queriendo o no queriendo continúa siendo ese principio. Entonces él está diciendo, la soberanía de Dios a través del reino de Dios es a través de principios. Y cuando los principios son establecidos, cada principio por tras de él existe una bendición o no para nuestras vidas. La honra es tan importante que el único mandamiento que hay en la Biblia en el cual se menciona la honra tiene una promesa junto a su lado. Honra a tu padre y a tu madre. Y tendrás, vamos a pensar como seres humanos inteligentes que somos, y muchos aquí son bien inteligentes. Y los otros también. La única que dijo amén fue Colocha. Escucha. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás. Ok, la parte B del versículo, y tendrás larga vida. Ese y tendrás larga vida está con un y, que significa, si no hay ese y, no hay la segunda parte. Entonces, si no honras a tu padre y a tu madre, no tendrás larga vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde están los hombres? ¿Sí o no? ¿Y las mujeres? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Sí o no? El principio de la honra va mucho más allá de que un pensamiento mero, ser humano. Y lo digo mero, mismo que seas un genio, porque mismo con toda tu inteligencia, sabiduría que tienes en la mente, no llega a ser cerca del potencial que Dios colocó en nosotros, y por causa de Adán y Eva se corrompió. Uno de los hombres más inteligentes del mundo usó más o menos 6% de su capacidad. Y nosotros, así que no somos tan inteligentes, tal vez usemos 3, algunos 2.8. Algunos se esfuerzan y van a 1.5. Otros naturalmente les fluye el 3. Pero lo que pasa es que nosotros pensamos que tenemos el derecho de cambiar los principios. Y es ahí donde está el problema. Porque hemos crecido en una cultura democrática, donde la mayoría gana, donde la opinión más favorable es la opinión que se usa, se toma, donde las promesas que te hacen los políticos, votamos en ellos y nunca los cumplen, pero por lo menos esas promesas nos hacen pensar que va a haber cambios y nunca lo hay. Entonces, en ese pensamiento occidental democrático, fuimos programados para querer tener voz, para querer tener opinión y para querer implementar justicia o injusticia. Y el reino de Dios no se trata sobre tu opinión, sobre tu justicia, no se trata sobre la manera como tú piensas que estos principios deberían ser implementados, sino que se trata sobre un principio.
y el principio es. ¿Dónde están los papás? Los que son papás. Eso, padres, madres, en general, eso. Tú le dices a tu hijo, a tu hija, no hagas eso. Y te dice, ¿pero por qué? Y tú le dices, porque yo dije. Y te dice, pero quiero saber por qué no puedo hacerlo. Ahí tú le dices, porque si haces y metes esos dos dedos ahí, vas a recibir un choque eléctrico y después vas a llorar. Y va y mete los dedos. Hay un principio. Si lo haces, te electrocutas. Si no lo haces, no te electrocutas. Pero como seres humanos que somos, nos intriga el desobedecer, porque hace parte de la naturaleza humana. Entonces, el que no quieras obedecer no te hace peor ni mejor que otros. Ahora, el desobedecerlo, ahí sí es diferente. Por eso que los principios no se importan si tú quieres o no, o si no lo quieres o si quieres, sino que son principios. ¿Hasta aquí fui claro? ¿Sí o no? Jesús es un modelo de honra. Jesús es un modelo de honra. ¿Y quién estuvo hoy en nuestra oración de las 6 de la mañana? Yo dije así: la gran parte de los milagros que Jesús hace, la gran mayoría, normalmente Jesús siempre miraba al cielo y agradecía al Señor. Gracias, Señor, porque ya fue hecho. O antes, Él pasaba un tiempo de oración para pedirle al Padre ayuda, estrategia, sabiduría, inteligencia. Entonces pensemos, Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Siendo Dios, ¿por qué Él no se autooraba? Siendo Dios, ¿por qué Él no se autopedía las cosas? Siendo 100% Dios, ¿por qué en el momento del milagro no se decía gracias, Jesús? ¿Por qué no se autoagradecía? Porque hasta el propio Jesús entendía que hay un principio fundamental en el reino de Dios: la honra. Y si en la fundación de los tiempos y en la creación del mundo Él estaba ahí con papá Dios creando todo, Juan capítulo 1, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios cuando todo fue creado. Si Jesús estaba ahí cuando los mandamientos fueron creados, mandamiento: honra a padre, a madre, y tendrás larga vida. Hasta el propio Jesús tuvo que someterse debajo de ese principio de la honra para poder honrar a Dios Padre, para que no se diga Él no honró a padre y a madre. Entonces Jesús es el modelo de honra. Jesús honra al Padre con obediencia total. En aquel momento que Jesús ora a Dios y le dice: Señor, pasa de mí este cáliz, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y Él se sometió a la voluntad de Dios como demostración de obediencia, que la obediencia trae honra a quien se le es obedecido.
Ahora la honra es un principio que cierra y abre puertas. ¿Cuál fue la deshonra de los griegos? ¿Cuál fue el problema de querer ellos ver a Jesús? No fue un problema, mas ellos querían verlo. Y eso fue un deseo superficial. Repite conmigo, un deseo superficial. Y donde hay deseos superficiales es porque alguien está buscando solo satisfacer su curiosidad. Quiero ver a Jesús porque escuché que hace cosas, maravillas, señales, milagros. Quiero ver a Jesús. ¿Quieres verlo? Entonces eres un curioso. ¿Por qué ellos no pidieron, quiero conocer a Jesús? Hubiera sido diferente si ellos le hubieran dicho a Felipe, Felipe, mira, queremos conocer a Jesús. Y si le hubieran dicho, Felipe, queremos conocer a Jesús, Felipe le hubiera dicho a Andrés, Andrés, mira, hay unos griegos que quieren conocer a Jesús. Y los dos le hubieran dicho a Jesús, Jesús, mira, hay unos griegos que quieren conocerte. Yo tengo toda la seguridad en mi corazón que Jesús hubiera dicho, entonces, llámenlos, o marquen una cita, o dile que nos encontremos en el Costa, tomar un café, vamos a conocernos, vamos a comer. Pero la respuesta de Jesús fue diferente. Si quieren verme, que lo vean a ustedes. Entonces hubo una deshonra de la parte de los griegos. Al no querer buscar profundamente a Jesús, demostraron deshonra. No valoraron realmente quién era Él. El valorar a Jesús hace que la gente quiera conocerlo, no solamente verlo. El verlo es una consecuencia de quien conoce. Quien ve a alguien es porque lo conoce. El ver a Jesús, el escuchar a Jesús es una consecuencia de quien profundamente quiere conocerlo. Porque tú puedes ver a alguien de lejos, mas no significa que lo puedes escuchar y verlo sentado a tu lado. Entonces tú estás observando. Pero si tú realmente quieres ver a alguien y poder conversar con esa persona, primero necesitas conocer a esa persona. Porque el ver para el ser humano siempre viene antes del conocer. Pero en el reino de Dios está diciendo, el conocer va a venir antes que el ver. Tú puedes conocer a Jesús y después podrás verlo. Entonces ellos estaban diciendo, queremos verlo, queremos verlo. Pero en realidad ellos estaban con una curiosidad interna y no con una voluntad genuina de conocer a Jesús. Y allí es donde se les cierran las puertas. El gran problema es que no estamos siendo genuino suficiente con las personas al punto de querer conocerlas. Jesús dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Si es que primeramente a estos tus hermanos que tú los ves, no los amas. Necesitamos ser genuinos suficientes para demostrar honra, no solamente a Dios, mas también para con los hermanos. Porque si somos capaces de dar honra a un hermano, a una hermana, entonces seremos capaces de dar honra a Dios. Porque es muy fácil decir, yo amo a Dios y solo obedezco a Dios, pero no obedezco a absolutamente nadie más. Claro, porque no lo ves y probablemente nunca has escuchado su voz. ¿Qué vas a obedecer? Obedeces lo que a ti te da la gana, lo que a ti te gusta obedecer.
Pero cuando comienzas a conocer genuinamente, tú te das cuenta que hay principios en su palabra que necesitamos obedecer, y muchos de ellos van en contra de las cosas que nosotros practicamos el día a día. Y ahí es donde entra esa dificultad, porque hay un choque, porque hay un reino de Dios queriendo establecerse en nuestra familia y en nuestra casa, pero al mismo tiempo hay un sistema democrático que ya está ahí en medio de nuestra familia y nuestra casa. Entonces, cuando un reino se quiere chocar contra el otro, el que prevalece es el cual por el cual tú luchas. Entonces, si tú dejas de luchar por el reino de Dios, eso ya significa que estás luchando por el sistema democrático que ya está dentro de nosotros. Dios nunca quiso que su reino sea implementado así. El plan original de Dios era que haya una relación entre el hombre y Dios, al punto de que todo sea a través de un relacionamiento íntimo entre Dios y el hombre. Génesis, Dios bajaba al jardín todos los días para encontrarse con Adán, y caminaban juntos por el jardín. En aquella época no había testamento, en aquella época no había leyes, en aquella época había Dios y el hombre. Y Dios comienza a decirle al hombre: mira, haz esto, hay estas barreras que necesitas entender y tal. Pero era todo basado en un relacionamiento genuino, en el cual el padre conocía a su hijo y el hijo conocía a su padre, y los dos caminaban juntos, y había genuidad, había sinceridad para conocerse el uno con el otro. Se encontraban todos los días y se conocían, y había honra en esa hermandad, en ese caminar juntos. No era falsedad, no era porque es líder o porque no es líder, o porque es pastor o porque no es pastor, o porque es obispo o porque no es obispo, porque es Dios.2 o no es Dios.2, o porque es ángel o arcángel. No existía eso. Lo que existía era un padre queriendo conocer a su hijo, un creador queriendo conocer a su criatura. Entonces todo era basado en una relación genuina de amor y de respeto mutuo. Pero claro, entra el pecado y cambia todo. Y con el pecado se establece barreras, límites, leyes. Se establece el reino de Dios con principios. Vamos a ser sinceros. Si no hubiese leyes, si no existiese barreras, si no existiese límites, nuestra vida sería un caos, ¿sí o no? Porque un día dirías: me dio ganas de ir al supermercado y me dio ganas de no pagar, entonces voy a llevarme mi carrito, voy a colocar todo lo que me da la gana y me voy a salir, y nadie me va a decir nada, porque como no hay ley, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Nuestra vida sería un caos. Pero nunca fue el plan original de Dios que sea así. El plan original de Dios es que haya una relación íntima entre Dios y hijos, y punto final. Pastor, entonces es culpa de Adán y de Eva. Pero ¿qué podemos hacer? Ya pasó, no tenemos cómo cambiar eso. Entonces, ¿qué nos resta? ¿Qué nos queda? Entender el reino de Dios y sus principios, para que estos vengan a ser de bendición para nuestra vida y poder disfrutarlos. Al revés, o en vez de que estemos rompiendo principios y viviendo una vida en la cual siempre hay consecuencias contra nuestra vida. El famoso: es que nadie me entiende. ¿Cómo va aquella música? Nadie me quiere, nadie me ama. ¿Cómo va la música, gente? ¿Perdón? Mejor me como un gusanito, mira. El famoso: es que nadie me entiende porque mi opinión es diferente. No es que tu opinión es diferente, es que no quieres obedecer lo que ya está establecido, y esa es la verdad y punto final. Es que, pastor, yo tengo una otra opinión. Amén. Mas si hay una regla, hay una ley, hay un principio establecido,
voy a escuchar tu opinión porque te respeto, pero eso no va a cambiar la regla, eso no va a cambiar la ley, eso no va a cambiar el principio, eso no va a cambiar cómo todo fue formado. Y punto final. ¿Tengo yo poder de cambiar un principio? No lo tengo. ¿Tengo yo cómo cambiar algo que ya fue establecido? No, no lo tengo. Solamente tengo 33 años. Hay cosas que fue hecho en la época de mi tatarabuelo y quieres que lo cambie. ¿Cómo lo voy a cambiar? El problema es que no queremos obedecer los principios y estamos siempre queriendo buscar maneras de cómo esquivar al principio para no romperlo directamente, más indirectamente decir a tu subconsciencia es que no lo estoy rompiendo, así como directamente romperlo. Y queremos alimentar a nuestra subconsciencia que no hay ningún problema de esquivarlo para no romperlo y decir que está todo bien. Y vivimos una vida dando maneras de cómo esquivar los principios. Dios dijo, si Adán y Eva continúan aquí en el jardín y comen del fruto de vida eterna y de la ciencia de conocedora de todo, entonces ellos vivirán para siempre en pecado. Entonces vamos a tener que sacarlos del jardín. Porque el principio que fue establecido y fue quebrado era el principio que te mantenía dentro del jardín. Pero cuando ese principio que te mantenía dentro del jardín, ¿cuál era el principio? No comerás del fruto del bien y del mal. Ese era el principio que los mantenía ahí. Ellos podían comer lo que les daba la gana. Con todo respeto, en esa época no había vegetarianos, veganos, carnívoros, no había nada de eso. Ellos disfrutaban de todo. Querían comer verde, comían verde. Querían comer rojo, comían rojo. Querían comer amarillo, comían amarillo. No querían comer, no comían. No había problema. Pero había un lugar en el cual el principio Dios les dijo, no coman de aquí. Ese principio los mantenía dentro del jardín. Y cuando ellos rompieron ese principio, el propio principio los arranca al lugar donde los mantenía. Los principios que rompemos traerán consecuencias, no solamente actuales, mas también a nuestras futuras generaciones. Un hijo que muere en una tragedia por falta de honra a papá y mamá, ok, él murió, se fue, pagó su consecuencia. ¿Y cuál es la futura consecuencia? No hay generaciones para continuar. Muere una generación. La honra es un principio fundamental en el reino de Dios, cuyo cual Dios les dijo, no coman del árbol del bien, del mal, no coman. En ningún momento Dios dijo, si ustedes no comen me deshonran, si ustedes no comen me honran. No, Dios dijo no coman y punto final. Pero la honra demostrada a través de una actitud, a través de una palabra o a través de un pensamiento, hace que yo obedezca o desobedezca. Si yo obedezco, estoy honrando este principio y estoy obedeciendo a quien estableció el principio. Entonces directamente o indirectamente estoy honrando a quien lo estableció. Si yo lo desobedezco, estoy deshonrando al principio, y de por sí directamente o indirectamente, como te dé la gana de verlo, estoy deshonrando a quien lo estableció. Entonces estoy rompiendo un principio, estoy desobedeciendo ese mismo principio que yo sabía que no podía romperlo, lo rompí. Ahora ese mismo principio me va a romper a mí. Entonces Dios es un Dios que castiga, no. Dios es un Dios autoritario, no. Porque si Él fuese autoritario, Él se hubiera dicho, mira, no me van a tocar
porque antes que toques te corto la mano. Entonces así no tocas. O simplemente les hubiera dicho, mira, voy a poner 2 ángeles delante de ese árbol, y si llega cerca del árbol, ese ángel hizo clases de ninja por 500 años y su espada tiene fuego y no solamente te corta, más te quema. No, Dios le dijo, haz lo que te dé la gana, con palabras latinas. Pero la Biblia dice que el hombre tenía libre albedrío. Solo porque tenemos libertad no significa que podemos abusar de ella. Somos libres para escoger lo que hacemos, lo que hablamos y lo que pensamos. Pero todas esas actitudes, tanto sean físicas, verbales o mentales, traerán una consecuencia. El hombre puede ver una actitud de honra o deshonra porque tiene ojos. El hombre puede escuchar una actitud o un acto verbal de honra o deshonra porque tiene oídos. Mas solo Dios conoce del origen, de dónde vino esa actitud o pensamiento, si es verdaderamente de honra o de deshonra, porque solo Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, ¿es posible, pastor, demostrar con mis actitudes pero no con el corazón? Sí lo es. La famosa historia del niño en la mesa, que el padre le dice, levántate. No me levanto. Ponte en pie. No, no quiero. Hazlo. No. Si no lo haces, vas a ver, ok, me estoy poniendo de pie físicamente, pero dentro de mi corazón sigo sentado. El gran problema que muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud. Superficialmente demostramos que obedecemos principios, que honramos con nuestro cuerpo, con nuestra voz, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y la gente te va a aplaudir. Qué lindo lo hiciste. La gente te va a decir, wow, fue bonito lo que dijiste, fue bonito lo que hiciste. Pero dentro de ti tú sabes que Dios está diciendo, porque además de ser falso, tú sabías que lo estabas haciendo mal. La honra en el reino de Dios es esencial y debe ser genuina, tanto hacia Dios como hacia nuestros hermanos. El reino de Dios y sus principios no son democráticos, son teocráticos. El reino de Dios se basa en principios, no en lo popular. La honra es un principio que no es negociable. Para estar en alineación con el reino debemos vivir según el principio de la honra. La honra tanto a Dios como a los hermanos es clave para vivir en el reino de Dios y recibir sus recompensas. La honra tiene recompensas. La honra tiene recompensas. La honra tiene recompensas. Solo Dios sabe si tú verdaderamente honras o no, porque solamente Él puede ver la actitud de tu corazón, de mi corazón. Pero consecuencias habrán si es que es genuina o no lo es. Y eso no es negociable.
¿Será que estamos viviendo según los principios del reino de Dios? ¿O estamos utilizando lo que nos conviene, a nuestro parecer, para vivir una manera como cristianos que a nuestro ver es correcta o nos parece que está bien? Los principios del Señor no fueron establecidos para que recibas consecuencias negativas en tu vida. Fueron establecidos porque el hombre sin reglas, sin principios, se vuelve un animal con cariño y amor en el animal. Ojo que no dije aquí nadie que es animal. Ojo, estoy dejándolo claro. No quiero después escuchar, el pastor me llamó animal. No. Estoy diciendo que el hombre y la naturalidad que hay en nuestra carne pecaminosa, porque nacemos en pecado, por causa que Adán y Eva rompieron un principio. El hombre ya nace con pecado. Entonces ya existe esa voluntad maliciosa, maldita en nuestra vida, con la cual luchamos todos los días. Pero si no hubiera reglas, no hubiera límites, no hubiera barreras, no hubiera leyes, el hombre se volvería, ojo, un animal. Porque el animal no le importa lo que hace, no le importa las consecuencias. Él solamente quiere hacer y obedece a sus deseos. Por eso que los principios del Señor hacen que vivamos una vida de confianza con Él, y esa confianza reproduce recompensas. Porque quien confía no se importa si el principio es bonito o no, simplemente confía. Aquel que lo creó es suficiente para mí como para yo aceptar este principio. Aquel que confía no solamente entrega su voluntad a aquel que creó el principio, sino le dice: hasta que tal vez no estoy de acuerdo, pero Señor, si es tu voluntad, que se haga la tuya y no la mía. Porque donde hay confianza hay entrega. Donde hay entrega hay comprensión. Y donde hay comprensión hay hijos. Y donde hay hijos, ellos nos importan hacer lo que sea necesario para honrar al Padre y agradar a su Padre. Si tengo que hacer algo que no me gusta, pero es para honrar al Padre, a Dios, yo lo hago. Si es para agradar al Señor y no me gusta, yo lo hago. Si es para callar las voces internas de mis pensamientos y opiniones, yo lo hago. ¿Por qué? Porque mayor es mi necesidad de agradar a un Padre de que dejar que mi naturaleza venga a escoger si obedezco o no. Por eso que el principio va mucho más allá de una imposición, de una obligación, de una obediencia. Va mucho más allá de una desobediencia. Va mucho más allá de una consecuencia, de un castigo, de una recompensa. Por eso que va mucho más allá, porque se trata sobre nosotros y Dios. Se trata cuánto yo realmente valoro a aquel que creó el principio, sin me interesar cuál principio es o si me gusta o no. Se trata sobre cómo yo agrado a aquel
que creó. Punto final. El resto lo hago para agradarlo. Sea obedecer un principio, sea callarme, sea decirle a mi opinión, mira, no vas a cambiar el reino de Dios, entonces lo hago. Lo que Dios está buscando no es solamente obedece, obedece y obedece. No, Dios no es un Dios gruñón. Lo que Dios está buscando es hijos que confíen en Él. Porque quien confía, no se importa cuál sea el principio, yo confío en aquel que lo creó y punto final. Si Él me dice va por aquí, yo voy por aquí. Si no vaya por aquí, no voy por aquí. Si es para obedecer, obedezco. Si es para adorar, adoro. Si es para callar, yo callo. Si es para caminar, camino. Porque el reino de Dios es sobre principios, pero va mucho más allá que un principio. Va al punto en donde hay un Dios Padre que bajaba todos los días a la tierra para encontrarse con su Hijo y tener un momento íntimo juntos. Y aquel principio que mantenía a Adán en la tierra era el mismo principio que lo sacó. Pero antes que el principio sea creado y establecido para Adán y Eva, existía ya una relación entre un creador con su creación, entre un Dios con su hijo, entre un padre con su hijo. Antes de la caída del hombre y de la mujer, había, antes que ya entre el pecado en el hombre, había una relación de confianza genuina entre Dios y sus hijos. Por eso que la honra o cualquier principio va mucho más allá de obedecer o de recompensas o de consecuencias. Va mucho más allá. Va tan más allá que me lleva a recordar Dios andando con Adán. Maestro, dame una música de Dios andando con Adán bien suavita, en donde no había preocupaciones de romper una ley o un principio, porque aún no existían, solo había uno. Solo había uno. Y si uno ya fue difícil para el hombre, imagina cuántos tenemos hoy en día. Si uno fue suficiente para arrancar el hombre del lugar perfecto de comunión con Dios, imagina cuántos son capaces de hoy alejarnos de su presencia. En realidad, Dios no creó los principios para que te alejes. Dios los creó para que te acerques. Es que todo va a depender del punto de vista como lo vemos, de las gafas que usamos para entenderlos. Dios nunca los creó para que recibamos consecuencias. Dios los creó para que nos acerquemos más a Él, porque Él fue el que creó esa relación entre Dios y Hijo. Y cuando eso se rompe, entonces es como si Dios estuviese diciendo: voy a buscar un otro plan, un otro proyecto, porque yo siento falta de esos encuentros diarios con mi Hijo. Entonces voy a buscar una otra manera para que esa comunión sea restaurada. Y si hay que colocar leyes, principios, entonces que así sea. Pero no sea para que ellos tengan consecuencias, sino para que ellos se acerquen más a mí. Dios nunca lo hizo para que vivamos mal, sino lo hizo para que estemos mejor. Dios nunca obligó a nadie a honrar a nadie, pero lo hizo para que vivamos una vida en comunión y bien. Porque si yo soy capaz de honrar a las personas con las cuales yo vivo y camino y los veo, honrar a mi Dios va a ser más fácil aún. Pero si no soy capaz de honrar a mis hermanos, tampoco voy a ser capacitado para honrar a mi Dios. Por
eso que Dios buscó una otra manera de decir: me hace falta esos encuentros, me hace falta esa comunión. A punto que sí, tuvo que crear leyes y principios, pero la decisión más dura de Dios, pero lo hizo con tanto amor, fue enviar a su único hijo, para que a través de él la comunión vuelva a restaurarse entre Dios y sus hijos. Si tú piensas que Dios creó principios para arruinarte la vida, estás equivocado. Dios nos amó tanto que nos mandó su único hijo, porque mismo teniendo uno, Él sintió falta de todos nosotros. Entonces dijo: mando a mi hijo y voy a tener que colocar leyes, reglas, porque esto salió, se desordenó, esto se va a crear, va a causar un caos. Pero en medio de ese caos, Dios coloca una manera para que nos acerquemos más a Él. No lo veas como una consecuencia si rompes un principio. Velo desde el ángulo: me estoy alejando de Dios. Y no lo veas de la perspectiva de que necesito obedecer un principio. Velo de la perspectiva: necesito acercarme más a Dios. Y eso es el reino de Dios y sus principios. Y de eso se trata. De un Dios que ama tanto a sus hijos, que mismo a través de leyes y recompensas, Él sentía falta de los encuentros en el jardín. Y dijo: voy a buscar una manera para traerlos más cerca de mí. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la venida de Jesús. De un Dios que siente falta de sus hijos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Siempre fue Dios que buscó y fue atrás de sus hijos. Hay hijos malcriados, pero igualmente los amamos. Hay hijos más obedientes, igualmente los amamos. Y Dios, Él ama absolutamente todos sus hijos por igual. Y siente tanta falta de esos encuentros. Y es que muchos se alejaron de Él porque entendieron mal el reino de Dios y sus principios. Y pensaron que Dios es un Dios que castiga, un viejo sentado en una silla. Pero no es así. Es sobre un principio que te lleva un paso más cerca de Él. Es sobre una actitud que te puede llevar más cerca de Él. Es sobre una declaración que te puede llevar un poco más cerca de Él. ¿Y por qué necesito estar más cerca de Él? Porque el hombre introdujo el pecado y nos alejamos de Él. Entonces es otra manera de Él decir: ven, acércate de mí de nuevo. Sintió tanta nuestra falta que hizo de todo, absolutamente de todo, inclusive entregar la única persona a quien Él más amaba, por ti y por mí. No me digas que Dios es malo. No me
digas que Dios no te ama. Si desde la fundación de los tiempos lo único que Él ha querido es tenerte cerca. Siempre fue así y siempre va a ser así. Y yo sé que ahora hay gente que comenzó a entender el reino de Dios de una perspectiva diferente. Yo sé que hay gente aquí que comenzó a entender el reino y sus principios. Uno de ellos siendo la honra tan fundamental de una manera diferente. No honro porque es una posición a alguien. No honro porque eso me lleva más cerca de Dios. Y no lo hago para que la gente vea a través de una actitud. No lo digo para que la gente lo escuche a través de una declaración. Lo hago porque mi corazón nace esa necesidad. Yo quiero estar más cerca de Jesús. Yo quiero estar más cerca de Dios Padre. Gracias, Señor, por tus principios. Gracias, Señor, por tus leyes, sus reglas. Gracias, Señor, porque eso solo demuestra que tú quieres estar más cerca de nosotros. Eso solo demuestra cuánto te hace falta ese momento entre tú y yo en el jardín. Eso solo demuestra cuánto tú nos amas. Señor, no dejes que ese principio que me mantiene en tu presencia sea el mismo que me arranque de ella. Señor, no dejes que este corazón humano me lleve a tomar decisiones equivocadas y me aleje de tu presencia. Porque yo paré de verlo como consecuencias o recompensas, y como hace verlo me alejo, me acerco de papá. Señor, hay tantos hijos que no se encuentran contigo hace tanto tiempo. Hay tantos hijos que entendieron mal. Hay tantos hijos que entendieron equivocado. Tantos hijos, Señor, que en esta tarde van a volver al plan original. Yo quiero hacer una invitación aquí genuina a todos los hijos que tal vez entendiste equivocado el reino de Dios, sus principios, y hoy dices: si es para acercarme más a Él, entonces lo veo de manera diferente. Si es para alejarme de Él, lo veo diferente. Y yo escucho una voz diciendo: siento falta de ti. Si hay algún hijo que quiere salir de su lugar,
venir acá al frente como una actitud de fe y decirle: Señor, hoy vuelvo para casa. Hoy vuelvo para encontrarme contigo. Hoy vuelvo a tu presencia. El altar está abierto para todos aquellos que quieran solamente decirle al Señor: estoy aquí. Estoy aquí. Hoy vuelvo. Hoy vuelvo a la comunión. Hoy vuelvo a relacionamiento y vuelvo al plan original. Nunca se trató sobre cualquier otra cosa, no se está cerca o lejos de Dios. Entonces yo te invito para que salgas de tu lugar y solamente le digas acá al Señor: estoy aquí. Yo también sentía falta, Señor. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Sí, yo estoy aquí. Dile al Señor: agárrame la mano de nuevo. Comienza a caminar conmigo. Sí. Dile al Señor: agárrame la mano. Comienza a caminar conmigo de nuevo. Sí. Sí, Señor. Agárrame la mano, Señor. Y vuelve a caminar conmigo. Y si alguna actitud mía, alguna palabra, declaración mía, o pensamiento, sentimiento mío me alejó de ti, Señor, perdónanos. Hoy vuelvo a ti. Vuelvo a agarrar tu mano. Vuelvo a agarrar tu mano. Ponte en pie en tu lugar. Dile al Señor: ven, agárrame la mano de nuevo. Agárrame la mano de nuevo, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere volver a agarrar la mano del Señor y caminar con Él de nuevo. Tal vez tú fuiste como esos griegos que ibas al lugar de adoración y adorabas sin conocer a quién estabas adorando. Pero hoy tú dices: yo quiero conocer a aquel que estoy adorando. Y quiero que Él me agarre de la mano, sea por primera vez, sea por segunda vez, sea porque yo solté su mano y hoy vuelvo, sea por primera vez que agarro su mano y quiero caminar con Él. Si hay alguien aquí que quiere agarrar la mano de Jesús por primera vez,
te invito a tomar un paso de fe y ven acá al frente. Quiero ayudarte a darte ese privilegio de poder agarrar la mano del Señor, o tal vez tú la soltaste por cualquier motivo de la vida y hoy quieres volver a agarrar esa mano. También te invito a que des un paso de fe, y si hay alguien que quiera, dame una señal y dime yo quiero. Levanta tu manito y dime yo quiero, yo quiero. Y alguien te va a agarrar la mano y te va a ayudar. Entre hermanos que somos, si hay alguien que quiere agarrar la mano de Jesús por primera vez o volver a agarrarla, levanta una de tus manos. Vamos a orar por ti, vamos a ayudarte. Mas no te vayas de acá sin entender que todo siempre lo hizo fue porque sentía falta de nosotros. ¿Dónde está la primera persona que dice yo quiero? Levántame tu manito bien alto. Si alguien ve que hay alguien levantando la mano, avíseme, porque hay algunas luces que me impiden ver 100%. O tal vez tú quieres volver a agarrar la mano del Señor. Levanta tu manito bien alto. Reconocer es también una actitud. ¿Dónde está la primera persona? Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Es todo sobre una relación entre padre e hijo. ¿Dónde está el primero o la primera? Es una decisión que tú la tomas. Nadie la va a tomar por ti. Nadie te va a obligarla a hacerla. Pero de que tuviste la oportunidad, la tuviste. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Y te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así